¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de este su curso de literatura. ¿Ya? El día de hoy, 17, ¿no es cierto?, de septiembre del año 2020, vamos a trabajar ya los temas de literatura hispanoamericana. La semana pasada o hace un par de semanas antes del examen, se acordarán, ¿no es cierto?, trabajamos lo que era el modernismo hispanoamericano, ¿no es cierto?, como primera corriente literaria que surge en este continente y que además influencia o influye mucho a la poesía española, ¿no? Sobre todo en la generación del 98, ¿no? Hablamos de Antonio Machado, hablamos por ejemplo de Juan Ramón Jiménez, hablamos por ejemplo de Miguel de Unamuno, ¿no es cierto? Y acá teníamos pues de alguna manera en América Latina autores como Rubén Darío, ¿no es cierto? Teníamos autores como José Martí, por ejemplo, Gutiérrez Nájera, ¿no? Y algunos otros ahí adicionales, ¿no? Hay que recordar que a través del modernismo, Hispanoamérica logra marcar una tendencia importante, ¿no? Logra desapegarse culturalmente de la influencia europea y sobre todo la española. O sea que si en América se había producido una independencia, sobre todo política, en la poesía, con la aparición del modernismo, se va a dar una independencia netamente cultural, ¿correcto? Eso es importante, eso es lo que tienes que acordar. Ahora, cuando hablamos de poesía hispanoamericana, estamos hablando de una corriente, ¿no es cierto?, que va a tener influencias del vanguardismo, ¿correcto? Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, profesor, una pregunta, ¿y qué vendría a ser en este caso el vanguardismo? Hay que recordar que el vanguardismo, ¿no es cierto?, es la primera corriente, ¿no es cierto?, literaria que va a romper con los cánones tradicionales de la poesía y de la literatura hasta ese momento. Hay una especie de quiebre, ¿no es cierto? Hay un quiebre con respecto a lo tradicional. Tradicional, ¿correcto? Eso es importante. Además, no solamente eso, ¿no?, sino que el vanguardismo aparece en un contexto importante. Se llevan a cabo las dos primeras guerras mundiales. Esto trae como consecuencia que exista o que haya una crisis. No solamente una crisis social, no solamente una crisis económica, sino también una crisis, ¿no es cierto?, una crisis moral, digamos, de manera mundial, ¿no es cierto? Aparecen pues los polos opuestos que siempre se han dado, pero a través de evidencias políticas, ¿no? El mundo se divide en dos parámetros gubernamentales y de Estado. Se divide entre el capitalismo y el comunismo, ¿no es cierto? Y hablamos pues que esta referencia importante y esta división de, digamos, esta división de ideologías también va a tener referencias en América. O sea que este vanguardismo se va a proyectar en la poesía hispanoamericana y estas crisis, ¿no es cierto?, o este periodo de crisis que va a surgir a través de las dos primeras guerras mundiales, va a traer como consecuencia pues crisis políticas, sociales y económicas, ¿no? Por ejemplo, en crisis políticas hablamos de las ideologías, ¿correcto? Si hablamos de las crisis, hablamos de una crisis netamente, también hablamos de una crisis económica, ¿correcto? Por ejemplo, la huelga de obreros, ¿no es cierto?, la huelga digamos, de personas que trabajan con la manufactura, digamos, la organización de obreros, digamos, o la asamblea, ¿no es cierto?, internacional de obreros también, ¿no? Y también lo que se va a dar pues es este cambio en la literatura y en las artes. Eso también va a ser importante. O sea que la vanguardia repercute en la poesía hispanoamericana gracias a que Hispanoamérica empieza a padecer por estas crisis que surgen a nivel mundial, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en América, ¿no? Y esto es importante verlo en el contexto. En América repercuten las consecuencias políticas y económicas de la Primera Guerra Mundial.
acá te hago la pregunta, ¿no es cierto? ¿En qué año aparece la Primera Guerra Mundial? Aparece entre los años de 1914 a 1918, ¿ya? Por si acaso. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué consecuencias trae la Primera Guerra Mundial? Por un lado, hay una mayor participación de las masas con proyectos comunistas, progresistas y reformistas. O sea, la voz de un solo obrero no es escuchada, pero la voz de un sindicato sí, ¿correcto? La voz de una agrupación sí. Y sobre todo, ¿no es cierto?, esta voz del progreso o esta voz de alguna manera del sindicato, ¿no?, lo que lleva a las empresas es escuchar las peticiones de esos obreros que de alguna manera eran explotados. Por otro lado, ¿no es cierto?, están los gobiernos fuertes, entre ellos las dictaduras. América se va a convertir, o muchos países de América Latina se van a convertir en dictaduras, o sea, en gobiernos que han sido electos democráticamente, pero que a través de artilugios políticos y a través de apoyos de personas subalternas o personas que tienen de alguna manera o que quieren quedarse en el poder, ¿no es cierto?, crean ciertos artilugios para mantenerse en el mismo, ¿correcto? Entonces eso, ¿no? Ahora, estas personas van a ser pues las oligarquías, la clase de poder, la clase que tiene la economía. Y sobre todo, durante la crisis financiera del año 29. ¿Qué va a pasar en 1929? Se va a producir lo más conocido como el crack, ¿no es cierto? El crack del 29. ¿Eso qué quiere decir? La bolsa de valores de Estados Unidos que cae, ¿no? Y eso trae como consecuencia que muchos países que habían invertido en América Latina retiren sus empresas, ¿no es cierto? El apoyo económico, ¿no?, de alguna manera el apoyo económico de Estados Unidos a diversos países de América Latina va a traer a través de este crack, ¿no?, una proyección más bien comunista, ¿no? Países como, digamos, por ejemplo, Rusia, ¿no es cierto? Países, por ejemplo, como Polonia, van a apoyar, ¿no es cierto?, otro tipo de gobierno que, digamos, tiene como principio el hecho de que todas las personas tengan una condición igualitaria, ¿no es cierto? Claro que la igualdad se entendía ya bajo otras perspectivas u otras maneras, ¿no? Entonces, eso es lo que va a traer como consecuencia la aparición del vanguardismo, ¿no? América Latina, ¿no es cierto?, sumida, por ejemplo, en nuevas imposturas económicas, ¿no? Por ejemplo, como el capitalismo, ¿no es cierto?, la oposición de los obreros y de los sindicatos, ¿no es cierto?, y también la crisis financiera del 29, que trae como consecuencia pues que América no sea gobernada solamente por Estados Unidos, sino que aparece un nuevo participante de esta contienda llamado Rusia, pues, ¿no?, o la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Veas a esta crisis, por ejemplo, años después lo que va a surgir es la Guerra Fría, ¿no es cierto? Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? El conflicto mundial, este conflicto de dictaduras, este conflicto de alguna manera de reclamar lo que es justo, la creación de sindicatos de obreros, ¿no es cierto?, en América Latina, trae un conflicto mundial, ¿no? Y esto va a generar una mayor dependencia económica respecto con los centros de poder, o sea, respecto con quiénes, con Estados Unidos, por ejemplo. Y la aparición de movilizaciones sindicales de masas de trabajadores, porque esos trabajadores reclamaban lo que era justo. Y claro que no se podían rebelar porque si no perdían el trabajo. Y si perdían el trabajo, ¿por quién eran reemplazados estos trabajadores? Por máquinas, por maquinarias, ¿no es cierto? Y es lo mismo que los trabajadores empezaran a reclamar lo que debería ser justo, ¿no? En América, la efervescencia artística estuvo íntimamente ligada a la agitación ideológica, claro, ¿no? Los poetas de la época, los artistas de la época, ¿no es cierto?, van a asimilar esta crisis y, digamos, estas crisis van a ser un impulso para la creación poética o para la creación artística, ¿correcto? O sea que estas crisis hacen que la vanguardia en América tenga una proyección diferente, que responda a ciertos cambios, pero que también responda a ciertos reclamos sociales, ¿no? Y eso es lo importante. Si definimos qué es la poesía en Hispanoamérica, podemos decir que el vanguardismo hispanoamericano, ¿correcto?, es un movimiento que asimila los aportes del vanguardismo europeo. Un vanguardismo instaurado, por ejemplo, por Gerardo Diego, por ejemplo, con su expresionismo. Por ejemplo, podemos decir, podemos decir, por ejemplo, el surrealismo planteado por André Breton,
¿no es cierto?, el futurismo por André Marinetti, por ejemplo, y otros más, ¿no es cierto? Ese vanguardismo europeo va a influenciar a la vanguardia hispanoamericana. O sea, esos ismos de vanguardia que eran ismos que reformulaban la tradición, que quebraban la tradición porque ya no respondían a una necesidad actual, porque América Latina estaba pasando por una crisis, ¿no es cierto?, van a influenciar mucho en la poética y en la literatura de América Latina, ¿correcto? Y se crea una poesía más bien experimental, una poesía más bien renovadora y con una inquietud social, sobre todo es una inquietud social que sería lo trascendente o lo importante en el planteamiento de la poesía hispanoamericana, ¿correcto, chicos?